Hola hermano, ¿cómo estás? Dios te guarde en este día que nos ha permitido pues estar eh, en este momento para inquirir la palabra de Dios. Qué bueno que Dios te ha dado ese querer como el hacer de inquirir la palabra y poder eh, dar un poco de tu tiempo para la gloria de Dios. Porque Dios es glorificado cuando estudiamos su palabra. Y hermanos, vamos a orar y vamos a comenzar este tiempo. Padre, gracias Señor. Tú eres el que nos ha dado la vida, las fuerzas, el ánimo para poder llegar hasta este momento con tu gracia y con tu bendición. Tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias Señor, porque en verdad sin merecerlo tenemos esta dicha de poder tomar tu palabra, de poder contemplar tu rostro a través de las escrituras. Bendito seas. En nombre de Jesús. Amén. Bien hermanos, continuamos con nuestra clase de la epístola a los Efesios. Entonces, clase número 7 de la materia epístola a los Efesios. Trimestre número 1 de esta materia. Trimestre número 13 en el punto general del instituto. Ok, bien, estamos en el capítulo 1. Seguimos en el capítulo 1. Espero yo ya terminar este capítulo, porque si voy de esta manera voy a terminar hasta el año 2030. Estamos en el capítulo 1, en el verso 18. ¿Okay? ¿Cuál es el contexto de este verso? Bueno, estamos viendo lo que pide Pablo para los hermanos y para la iglesia. ¿Okay? O sea, estamos viendo cosas que la iglesia necesita. Y la iglesia, vimos la semana pasada que la iglesia necesita sabiduría, necesita revelación. Y dijimos que ya no hay revelación como antes, ¿ok? O sea, ya no hay así de que así es el Señor y me llevó a tal lugar y me llevó al templo y cosas así. O sea, ya no existe eso, ya no hay. ¿Por qué ya no? Bueno, la razón es porque ya no hay más, vamos a ponerlo así, ya no hay más información que Dios quiera darnos. ¿Por qué ya no? Bueno, la razón es porque Cristo ya vino. Esa es la razón. O sea, Cristo es la última revelación de Dios. Entonces, al ser la última revelación de Dios, pues bueno, ya no hay más revelación. ¿Okay? Ya no hay más cosas que Dios quiera decirnos. Ya no hay más. Por lo tanto, o sea, podemos soñar. Sí, soñar es algo de los seres humanos. ¿Okay? O sea, a veces te acuestas con algo que tú te quedaste pensando, ¿no? En que a lo mejor no te lavaste los dientes, en que a lo mejor tu televisión se descompuso, ¿no? Y de pronto soñaste que tienes una televisión más grande. Y eso no quiere decir que Dios te va a dar una más grande. O sea, eso no quiere decir nada. Simplemente, pues, estás soñando y punto. ¿Okay? Pero, obviamente, anteriormente, pues sí, Dios utilizaba esas cosas para transmitir un mensaje. Ahora, la iglesia está siendo edificada ahora sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, esto es,
Cristo. O sea, la iglesia está siendo edificada en las doctrinas fundamentales del Evangelio. Ahí está siendo edificada. ¿Ok? Entonces voy a dar lectura. Efesios 1:18 dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Okay? Y decíamos aquí, en este pasaje, sobre la esperanza, el entendimiento, el llamado. ¿Okay? Entonces, el llamamiento es para todos, hermanos. El llamamiento es para todos, ya que la palabra iglesia significa llamados fuera. Entonces, ¿cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Bueno, algunos llamamientos no ofrecen esperanza alguna, pero el llamamiento que tenemos en Cristo nos asegura un futuro agradable. Ahora, esperanza no siempre quiere decir espero que así sea, sino significa también la seguridad del futuro. ¿Ok? Un doctor en teología nos cuenta de un pastor y un diácono que estaban visitando a futuros miembros de la iglesia. Y llegaron a una hermosa casa en una urbanización lujosa, rodeada por un césped que parecía una alfombra de terciopelo, o sea, bien recortada y bien regada y todo bien verdecita. Y en la entrada había 2 costosos automóviles, y a través de la ventana panorámica los hombres vieron al dueño recostado en un sillón y mirando el televisor a colores. El diácono se dirigió al pastor y dijo: ¿qué podríamos darle a él que ya no tenga? ¿No? ¿Qué podríamos darle a él que ya no tenga? ¿Cuán propensos estamos, hermanos, a confundir precios y valores? ¿Sabieron a este hombre que tenía pues todas las comodidades, ¿no? Una casa buena, autos, un césped que parecía sacado de los dioses, ¿verdad? Sacado del Olimpo. Y lo ve y le dice: ¿qué podríamos darle a esto que ya no tenga? Y hermanos, Éfeso era una ciudad rica. Alardeaba con el templo de Diana de los Efesios, una de las maravillas del mundo antiguo. Hoy Éfeso es un paraíso arqueológico, pero toda su riqueza y esplendor han desaparecido. Pero los creyentes que una vez vivieron allá ahora están en el cielo, disfrutando la gloria de Dios. O sea, riquezas aquí, hermanos, no tiene que ver con dinero. ¿Ok? O sea, debemos aprender a quitarnos eso de la mente. O sea, si tú estás en la iglesia y tú estás pensando que Dios, que tú porque vas a la iglesia, Dios te debe dar algo monetario, creo que debes de arreglar tus prioridades en tu mente. Porque, hermanos, Dios nos quiere dar cosas eternas. Dios nos quiere dar cosas que perduren, no cosas pasajeras, cosas que se van con el tiempo, cosas que te pueden quitar, cosas que te pueden robar. ¿Qué? No. Dios nos quiere dar cosas que de verdad tengan valor. Que tengan valor. ¿Qué? Entonces, hermanos, estas cosas que estamos mirando en este pasaje son cosas que solamente se obtienen en la iglesia. Solamente en la iglesia se puede obtener esto. Y hoy en día muchos han reducido la riqueza de la iglesia a la ofrenda. Nada más mundano que eso, hermanos. Hay varias riquezas que ya tenemos de parte de Dios por Jesucristo. Entonces hay varias riquezas que hemos tenido en Cristo. Por decir, el verso pasado, el verso número 11 de Efesios, tenemos allí un pasaje que dice: en él mismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Entonces, herencia aquí, hermanos, significa riqueza, patrimonio. Y la iglesia es parte de eso, de ese patrimonio, de esa riqueza de Dios. ¿Okay, hermanos? Entonces, el ser parte de esa riqueza, debemos comportarnos como sus representantes aquí en la tierra. Pero otra cosa importante, la iglesia debe mostrar al mundo que no son de este mundo. No que son parte de él, lo cual hoy en día está sucediendo. El apóstol Pedro dijo lo siguiente, primera de Pedro capítulo 1 verso 3, dice:
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación, que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, la cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Entonces, riqueza de la gloria de la herencia de los santos tiene que ver con la fe, tiene que ver con el Evangelio, tiene que ver con la iglesia, tiene que ver con la Biblia, tiene que ver con la salvación que hemos tenido, tiene que ver con el Espíritu Santo, tiene que ver con la comunión que tenemos con Dios, tiene que ver con la oración, tiene que ver con la iluminación del Espíritu Santo. O sea, todo eso, hermanos, son riquezas de Dios. Que tú dices, es que no puedo ir con eso y a la tienda y gastar. Es que Dios ya dio parámetros para eso. O sea, para las cosas materiales, Dios te ha dicho que esas son añadiduras. Tú perteneces al reino de Dios, y el reino de Dios tiene otro tipo de riquezas que necesitamos atesorar. ¿Okay? Estamos a atesorar. Bien, pasamos al siguiente verso número 19. ¿Y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con vos nosotros los que creemos? Según la operación del poder de su fuerza. Dice ahí, traducción viviente: también pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, lo que creemos en Él, en el mismo gran poder. Aquí la palabra supereminente significa lanzar más allá de lo usual. Es decir, la idea es que has visto el lanzamiento de jabalina, lo que ahora se ve en los Juegos Olímpicos, ¿no? Lo que se vio en los Juegos Olímpicos, que por cierto, pues son los Juegos Olímpicos horripilantes, más maquiavélicos que nada. Pero bueno, hay una prueba que se llama el lanzamiento de jabalina, y el chiste de esa prueba es lanzar una jabalina lo más lejos que se pueda. ¿Okay? Ese es el chiste de esa prueba. ¿Okay? Es el chiste de esa prueba. Bueno, entonces, supereminente significa que hay una prueba, hay un récord establecido. Hay un récord establecido, ¿no? Que eres el hombre que ha lanzado más lejos, y ese récord se mantiene hasta que alguien vaya más allá, ¿no? De ese récord, de esa marca. ¿Okay? Entonces, eso significa la supereminente. ¿Okay? La supereminente grandeza de su poder. Entonces, ¿qué quiere decir? Voy a decir algo aquí importante. Cuando Dios nos cambió la naturaleza, por eso se llama nacer de nuevo, porque ahora nacimos de Dios. Y por lo tanto, al nacer de Dios, nuestra naturaleza ha cambiado. Y al cambiar nuestra naturaleza, somos verdaderamente libres. ¿Cómo es esto? Bueno, tiene que ver con que ahora ya no estamos, ¿cómo se llama? No estamos ya prisioneros de nuestros deseos. Con eso tiene que ver. O sea, ya no estamos prisioneros de nuestros deseos. Tiene que decir entonces que, por decir, un perro o un gato tienen su naturaleza. Y por si sabemos que los gatos rasguñan,
afilan sus huesos. Si tú tienes un gato en casa y tú tienes un mueble o tienes un sillón que no sea de plástico, sino que sea como de tela, algo que va a pasar inevitablemente es que todos los gatos van a ir a afilarse las uñas ahí. O sea, algo tienen y entonces empiezan a despedazar el sillón. Y eso es algo de su naturaleza. O sea, tú lo puedes regañar, le puedes gritar y toda la cosa, hasta la avientas de cosas, ¿no? Pero el gato, cuando encuentre la oportunidad, va a ir y va a afilarse las uñas. ¿Qué quiere decir esto? Que el gato no es libre. ¿Ok? El gato está prisionero de su naturaleza. Si nosotros quisiésemos que él se comporte de otra manera, ¿no? Yo quiero que mi gato se comporte como un pollo, porque los pollos me gustan, no me gustan las plumas. Yo quisiera tener un gato que se comporte como pollo, ¿no? Eso no es posible. Para hacer eso requieres que cambie su naturaleza. Tú lo puedes entrenar. Una cosa es entrenamiento y otra cosa es ser libre. ¿Eh? Es como un deportista. Un deportista tiene disciplina, pero eso no quiere decir que sea libre de que se le antojen las cosas de comida chatarra. Pues obviamente se le antojan. Obviamente se le antojan. O sea, su naturaleza es esa. Nuestra naturaleza es esa. ¿Ok? Entonces, ¿a qué punto voy? Al punto que voy es que la supereminente grandeza del poder de Dios tiene que ver con llevarnos más allá. Que tiene que ver con llevarnos más allá. Es decir, el Señor, ahora con el cambio de naturaleza, nos lleva más allá, hermanos. Nos lleva más allá. Ahora podemos hacer cosas que en nuestra antigua naturaleza no podíamos. ¿Sabes por qué? Porque ahora somos libres. Porque ahora somos libres. Por eso aquí la palabra poder es la palabra griega dunamis, que ahí viene la palabra dinamita. O sea, es algo que nos está impulsando. La idea es como un motor a combustión. Tú tienes tu motor. Al momento que tú prendes el switch, hay una cámara en el motor que el switch lo que hace es hacer una chispa. Y al momento que hace una chispa, se enciende la gasolina. Y al encenderse la gasolina en una cámara chica, explota. Explota. Y eso lo que hace es que arranque el motor. Y el motor tiene pistones. Es decir, tiene como unos barriles que van subiendo y bajando. Y se mueven a base de explosiones a gasolina. Por eso se le llama combustión. Es decir, hay una explosión dentro que hace que tu carro camine. ¿Okay? Hace que tu carro camine. Entonces, obviamente, cuando tú aprietas el acelerador, va entrando más gasolina y por lo tanto las explosiones son más frecuentes. Por lo tanto, tu auto alcanza más velocidad. Entonces, esa es la idea. La idea es que la gasolina del cristiano es la palabra de Dios con el Espíritu Santo. Y ese espíritu y el Espíritu Santo hace dentro de nosotros que algo funcione. Que ahora nos movamos bajo el poder de Dios. ¿Okay? Bajo el poder de Dios en cosas que nuestra propia fuerza natural y nuestra propia naturaleza pecaminosa no podríamos. ¿Okay? No podríamos. Entonces, esto es importante, hermanos. Esto es importante, ¿por qué? Porque esa es una de las riquezas que ahora el cristiano tiene. O sea, aquí no es de buenas intenciones, hermanos. Y por eso yo también les digo, o sea, yo no estoy diciendo que sea malo que a lo mejor un día te manden al psiquiatra o al psicólogo, porque yo entiendo que hay algunas a veces enfermedades que se deben de tratar, hermanos, pero mucha gente va al psicólogo para obtener esa gasolina. O sea, la gente ya está harta en toda la semana, entonces va a terapia para que como que le digan y lo convenzan que él no es tan malo. Que él no es tan pésimo como él cree o como la gente le ha dicho, ¿verdad? Pero hermanos, la única manera de vencer ese tipo de cosas y ese tipo de pensamientos es bajo el poder de Dios. Pero para movernos bajo el poder de Dios necesitamos ser libres. Hermanos, necesitamos
ser libres. ¿Cómo es ser libres? Pues que nuestra naturaleza cambie. ¿Okay? Que nuestra naturaleza cambie. Necesitamos que nuestra naturaleza sea quitada, que nuestro corazón de piedra sea quitado y se ha puesto un corazón de carne. ¿Ok? Hermanos, la iglesia es fe, no superstición. No es mi experiencia personal, lo cual no es palabra autoritativa. La iglesia fue algo que la iglesia fue algo que toda la iglesia debe acudir a la oración. ¿Okay? Entonces seguimos adelante, versículo 20. La cual operó en Cristo, resucitando de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Es decir, ¿por qué requerimos esta fuerza? ¿Por qué requerimos que Dios nos siga llevando, ¿verdad? Por esta fuerza. Bueno, la mayor muestra de eso es que es la resurrección de Cristo, que es el ministerio de Cristo. Lo que quiere decir es que el ministerio de nuestro Señor Jesucristo fue hecho en el Espíritu, hermanos. Fue hecho en el Espíritu. Es decir, no fue algo así como que, bueno, le voy a echar ganas porque me envió el Padre. No, hermanos. O sea, el ministerio de Cristo no fue de esa manera. No es que le eches muchas ganas. Es que andes en el Espíritu. La vida cristiana no se puede vivir sin el poder de Dios, hermanos. ¿Okay? No se puede vivir sin el poder de Dios. Entonces, el pensamiento del poder de Dios revelado en Cristo conduce una lista extraordinaria de ilustraciones de esta manifestación. Por decir, número 1, su resurrección. Para el autor de Efesios, hablar de Dios significa hablar del poder y de la gracia de Dios, de ese Dios que se revela a sí mismo al resucitar a los muertos. Si guardamos silencio acerca de la resurrección, no estaríamos hablando de Dios. Entonces, hermanos, por eso la iglesia ha permanecido durante mucho tiempo. ¿Por qué razón? Bueno, ha permanecido por mucho tiempo por el poder de Dios. ¿Qué? ¿Qué poder terrenal podía dar vida a aquel cuerpo que se hirió mortalmente? ¿Quién o qué podría causar que aquel corazón que fue traspasado por la lanza romana palpitara otra vez? Solamente el poder de Dios. Entonces, ¿quiere decir que en la iglesia debe haber resurrección de muertos? No. Más bien lo que quiere decir es que vivimos como vivos y al final los que han muerto van a resucitar. ¿Por qué? Por el poder de Dios. O sea, hermanos, la iglesia está respaldada por el poder de Dios, no solamente para vivir una vida para Dios, sino también porque viviremos con Él. Pues terminamos con su exaltación, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. El poder infinito y majestuoso de Dios se manifestó en la ascensión y la exaltación de Cristo. Después de llamar a Cristo para que saliera de la tumba, Dios lo sentó a su diestra. El lugar a la diestra de un rey oriental era siempre reservado para su primer ministro. O sea, si nos vamos a los tiempos de Jesús, el lugar a la diestra de un rey oriental era siempre reservado para su primer ministro o principal oficial.
lo cual simbolizaba no solo honor y dignidad, sino la delegación de poder. Ahora, viene aquí una pregunta válida y que hasta los mismos testigos de Jehová podrían formular. Ellos podrían decir, bueno, entonces según este verso Jesús no era Dios hasta ese momento que fue exaltado. La respuesta es no, el Cristo como hijo del hombre. Es decir, no estaba Cristo sentado ya a la diestra de Dios. Jesús le dijo en un pasaje en Juan, Padre, te doy gracias porque yo sé que siempre me escuchas. Y ahora voy a ti, glorifícame con aquella gloria que yo tenía antes de este mundo. O sea, ¿significa que Cristo fue Dios después? No, hermanos. Es que el que se sentó a la diestra de Dios ahora es el Cristo humanizado, encarnado. O sea, Cristo ya estaba ahí. Cristo ya estaba allí, pero no estaba encarnado. ¿Qué? No estaba encarnado. Hasta este día. Hasta el día en que Él ascendió a los cielos con un cuerpo glorificado y se sentó a la diestra de Dios. No para ser Dios. O sea, no en ese momento empezó a ser Dios. Sino más bien, Él es Dios. Pero ahora también, no solamente está sentado a la diestra de Dios por ser Dios, sino también porque Él es el autor de eterna salvación. Entonces, el Hijo encarnado, ese no tenía la gloria, como antes de la fundación del mundo. Eso apenas iba a suceder. Pero eso no quiere decir que no fuese Dios. Entonces, cuando se dice que se le dio un nombre que es sobre todo nombre, se habla obviamente del Cristo hombre, ya que eso sí tuvo un comienzo, que su humanidad, no su deidad, su humanidad tuvo un comienzo, pero su deidad no. Nuestro Señor está sobre todo poder creado, tanto los amigables como los hostiles, los humanos y los espirituales, que ahora ejercen autoridad alguna en el mundo. Cristo ha sido entronizado sobre todos ellos, no solo porque Él los creó, sino también porque a través de su humillación Él proveyó la redención. Y sigue diciendo el versículo número 22, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Quién es la máxima autoridad en la iglesia? Cristo, el Logos. Los derechos de la corona de Cristo no solo incluyen a los principados y poderes, sino también a la nueva comunidad que ha sido llamada la iglesia. La unión entre Cristo y su pueblo asimismo afirma que la iglesia tiene una autoridad y poder que le han sido mediados. Cuando la iglesia evangeliza obediente y fielmente en el nombre del Señor Jesucristo, el Señor respalda su palabra. ¿Ok? Entonces, vemos aquí un orden, hermanos. Y con esto quiero ir terminando esta sesión. La iglesia tiene un orden de autoridad. ¿Ok? O sea, yo sé que los hombres han entrado y han hecho diferentes organizaciones, en el sentido de organización de cómo se llevan las cosas dentro de una congregación, ¿no? Por decir, los ortodoxos son más de hacer asambleas, ¿no? Asambleas, tienen varios ancianos, ¿no? Tienen 15 ancianos y se toman decisiones y los pastores solamente son encargados de una congregación, pero tienen que dar cuentas a los ancianos, ¿no? Eso tiene una idea más como los judíos. Entonces, hay varios tipos de organización que los hombres han inventado. Sin embargo, hermanos, no podemos perder de vista que la mayor autoridad en la iglesia debe ser las escrituras. O sea, hermanos, ningún pastor está por encima de las escrituras, ni ninguna organización debe estar por encima de las escrituras. No se puede así, no se puede. Entonces, hermanos,
Es importante. Es importante que nosotros entendamos que la iglesia debe reinar Cristo. ¿Cómo es esto? Cuando tú ves una iglesia cristiana, debe hablarse de Cristo. Fuera ya de todos los eventos que se hagan y fuera ya de todas las cosas que se puedan hacer o se puedan ir viendo, hermanos, lo más importante es exaltar a Cristo. Eso es lo más importante. Si no llegamos a eso, hermanos, estamos perdiendo el tiempo. La iglesia no es iglesia si no está Cristo ahí, porque Cristo es cabeza de la iglesia. Que Dios te bendiga y nos vemos la siguiente clase. Bendiciones.